Ya. Hola, buenos días, espero que todos estén bien. Tercera clase el lunes 30 de marzo, ya sobre Chile y su desarrollo económico en el siglo XX. Nuevamente, como siempre, comenzamos con la bibliografía recomendada. Ya, los reconocidos textos de Leslie Bethel, Patricio Meller, ya, Carmen Cariola, el texto de Gabriel Palma. Y le hemos agregado un texto de Sergio González, Luis Ortega, que yo se los mandé. Ya. ¿Por qué? Porque reflejan el problema del cambio que se produce a raíz de la Primera Guerra Mundial. Ya. Sobre todo en la sustitución del salitre por cobre y casi el fin del ciclo salitrero, porque además, como ya hemos hablado en algún momento, con la Primera Guerra Mundial se desarrolla comercialmente el salitre sintético, y eso es sintetizado en cualquier país que tenga la capacidad industrial y tecnológica para hacerlo. Por tanto, no hay que tener un monopolio natural como lo tenía la economía chilena de la época. ¿Ya? Entonces, ya, si les interesa, lo pueden ver estas materias ahí, en el punto 5-6 de la bibliografía, son 2 artículos. Y valga decir también, ya, el sitio Memoria Chilena, ya, que es de gran calidad historiográfica, sociológica. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles van a ser las preguntas que van a guiar nuestro análisis? Las primeras preguntas son: ¿cuáles son las debilidades del sistema primario exportador? Esta pregunta es muy importante para hacer en este momento, porque la clase va a estar un poco guiado por esto. Y la otra pregunta es: ¿cuál es la relación entre los diferentes espacios geoeconómicos chilenos con el sistema primario exportador? Porque en Chile se establece una relación entre las regiones del norte con las regiones del centro sur de Chile, que es una relación ya de mutua dependencia bastante interesante y que permite entender ya cómo la economía chilena actuaba procíclicamente cuando la economía internacional venía a la baja. Ahora, ¿se puede construir un modelo analítico explicativo de este funcionamiento? Vamos a construir unos diagramas que van a tratar de explicar esto. ¿Ya? Un diagrama, y a través de la ecuación del PIB hay teorías para explicar ciertos fenómenos como el impacto en los mercados del sistema exportador chileno, sí. Y en el proceso de industrialización, sí, vamos a explicar esto. Ya, la teoría del crecimiento empobrecedor, pero también vamos a explicar ya el síndrome o la enfermedad holandesa, que se tiende a soslayar cuando se habla de estos países exportadores de commodities. ¿Ya? Veamos y partamos por las debilidades del sistema. La primera gran debilidad del sistema es la estructura sociocomercial chilena. Si ustedes se dan cuenta, en este cuadro, el porcentaje del valor de las exportaciones al Reino Unido y a los Estados Unidos, excepto en el año 30, porque está ya instaurado la crisis, el Big Crunch del año 29, es bajo el 50%, pero en general, si ustedes se dan cuenta, es 52, 55, 51%. Es decir, solo en 2 economías nosotros, en situaciones normales, exportábamos más del 50% del valor de nuestras exportaciones. Por tanto, había una excesiva concentración en estas 2 grandes economías, obviamente las 2 mayores economías del mundo de la época, y en un momento de crisis, como es en el año 1930, sobre el 40% ya de nuestras exportaciones. Por el contrario, si nosotros vemos las importaciones,
nos vamos a dar cuenta que las importaciones igualmente están excesivamente concentradas, ¿ya? Y pueden variar desde el 43 o sobre el 40% y algo más, ¿ya? Hasta casi más del 60% de nuestras exportaciones, de nuestras importaciones, ¿ya? Por tanto, también del Reino Unido y de los Estados Unidos, el porcentaje del valor de las importaciones es altísimo, es gigantesco, ¿ya? En el fondo, la economía chilena estaba condicionada por el ciclo financiero, económico, comercial de 4 grandes potencias. En primer lugar, ya, el Reino Unido hasta el año 1914. Ese Reino Unido en primer lugar. En segundo lugar, los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya siempre en segundo lugar hasta 1914. En el año 1914 se produce un proceso de sustitución y aparece como el gran socio comercial, ¿ya?, los Estados Unidos, tanto en exportaciones como en importaciones, ¿ya? En tercer lugar venía Alemania, pero Alemania a partir del año 1914 va a tender a desaparecer como socio comercial relevante para la economía chilena. Y en cuarto lugar está Francia, ¿ya? A esos 4 países los vamos a llamar The Big Four, los grandes 4, ¿ya? Y cualquier debilidad o caída que haya en el PIB en esas economías va a impactar, ¿ya?, en el sistema exportador chileno. A su vez, si esa caída viene o del Reino Unido o de los Estados Unidos, ¿ya?, el impacto va a ser aún mucho mayor, ¿ya? Por tanto, uno puede decir perfectamente que las economías como la chilena de la época estaban de acuerdo al ciclo de auge y crisis, ¿ya?, de crecimiento o de decrecimiento de la economía de estos grandes 4, de estos Big Four, ¿ya? Ahora bien, otro problema que vamos a ver en el sistema exportador chileno, y que es parte de su debilidad, es la estructura de la canasta de exportaciones. Si ustedes se dan cuenta, lo que como la anterior va cada 10 años, 1900, 1910, 1920 o 30, porque en el fondo lo que a nosotros nos interesa es ver la tendencia, la estructura ya a largo plazo de cómo funciona la economía exportadora. Y lo que podemos ver acá, que en el año 1900, casi 2/3 de las exportaciones en valor son salitre. Un poco más del 10%, el 14% es cobre. Sin embargo, a partir del año 1910, cuando entra a funcionar tanto Chuquicamata como el Teniente en la gran minería del cobre, el cobre cada vez va a empezar a ser más importante en las exportaciones chilenas, ¿ya? Y va a ir compensando el peso que tiene el salitre a medida que el salitre va decayendo, ¿ya? ¿Por qué? Por la competencia del salitre sintético. De tal manera de que llegamos ya al año 1930 y nos damos cuenta de que el salitre representa el 43% de los exportados y el cobre el 37%. Bueno, y desde los años 30 en adelante el cobre va a ser la gran viga maestra de la economía chilena. Ya no van a haber 2 productos de exportación, sino solamente uno, ¿ya? Y el gran mercado del cual vamos a depender va a ser la economía más industrializada de la época, que es los Estados Unidos, por lejos, ¿ya? Por tanto, la acentuación de este nivel procíclico va a ser aún mucho mayor. Pasemos, ya, entonces como vemos acá
hay una concentración de exportaciones e importaciones en pocos mercados, esencialmente dos, más Alemania y Francia. Hay una concentración de la canasta de exportaciones esencialmente en dos, salitre y cobre. Por tanto, el problema que nosotros estamos viendo en este momento es la excesiva concentración en un par de socios comerciales y en un par de productos. Ese era el problema de la inserción económica internacional de la economía chilena de la época. ¿Ya? Es decir, pocos socios comerciales, pocos productos de exportación. No había en esa época una política de diversificación de exportaciones como sí se empezó a implementar a fines del siglo XX. ¿Ya? Y eso complementado con los tratados de libre comercio para que la entrada de los productos y en las condiciones que debían entrar los productos a esos mercados no quedaran ya en manos de decisiones administrativas ya del gobierno de turno. Por eso se negociaron tantos tratados de libre comercio a partir ya de la década de los 90 en adelante. No por otra cosa, porque los tratados de libre comercio son leyes de la República, tanto en Chile como en los países firmantes. ¿Ya? Y una ley solo se puede cambiar por otra ley. Y ahí tiene que haber manifestación política. Continuemos. Acá podemos ver ya lo que tendría a ocurrir en este gráfico cuando los cuatro grandes entraban en crisis. Efectivamente, si los cuatro grandes entraban en crisis, lo que iba a tender a ocurrir es que ¿ya? esos países se iban a volver más pobres, dado la crisis financiera, económica o comercial, y al sentirse más pobres, iban a demandar menos bienes y servicios. ¿De qué? De la economía internacional. Por tanto, lo que iba a ocurrir es que la demanda, que originalmente en el comercio internacional estaba en equilibrio en A, la demanda se va a ver desplazado hacia B y ahí va a encontrar un nuevo equilibrio. Y eso va a significar menor cantidades demandadas y consumidas y una baja de precio. ¿Ya? Y eso podía tener efectos catastróficos para la economía chilena. Por ejemplo, si en A, en equilibrio normal, ya en situación normal de la economía internacional, estas cuatro grandes economías, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia, estaban bien y estaban creciendo normalmente, ya, y consumían, por ejemplo, 100 de salitre en cantidades y estaban dispuestos a pagar 100 de precio por aquellos, los ingresos totales obtenidos por esas exportaciones para Chile hubieran sido de 10.000. Es un ejemplo. Pero supongamos que entran en crisis y adquieren un nuevo equilibrio ya en menor nivel, en B. Lo que va a tender a ocurrir es que tanto las cantidades como los precios van a bajar, es decir, se va a producir en el fondo un proceso de deflación. Y eso va a tender va a significar que los precios podrían caer en un 25%, por ejemplo, y si las cantidades cayeran igualmente en un 25%, significaría que en P1 sería, en vez de ser 100, serían 75, y en Q1, en vez de ser 100, serían 75. Y 75 por 75, P por Q, ya, serían 5.625, de tal manera que si nosotros nos damos cuenta, ya, la caída de los ingresos fruto de las exportaciones serían equivalentes al 43,75%. ¿Ya? Y eso obviamente afectaría no solo los ingresos
del sector exportador, sino también los impuestos que recaudaba el Estado y las políticas sociales que se podían generar ya con esos cobres de impuestos. Y como toda crisis económica se transformaba en crisis social, y la crisis social se transformaba en crisis política, ¿ya? Y se generaban fuertes tensiones. Incluso se podía promover que el sistema exportador no era lo correcto y que la economía chilena tenía que ser absolutamente autárquica, que es una discusión de la época, ¿ya? Y que incluso hoy en día lo promueven algunas personas, ¿ya? En esta visión de endosamiento de la raza chilena. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Que tenemos una serie de eslabonamientos productivos y de consumos. Efectivamente, ya el sector exportador, que es primera y segunda región, esencialmente ya Iquique y Antofagasta, ya dado el entorno en que tiende a producir sus bienes y servicios, como por ejemplo salitre y cobre, hace que se genere un mercado de demandas asociadas a la producción de este sector exportador. ¿A qué me refiero con esto? De que el norte, por su naturaleza, tiene que ser proveído de bienes y servicios por otras industrias para permitir el funcionamiento. Y esto va a generar un encadenamiento productivo y por tanto una relación de dependencias de regiones que van desde la quinta a la décima región respecto a la economía ya exportadora del norte grande y en menor medida del norte chico. Ya no solo es una dependencia de los ingresos estatales, sino que los ingresos del resto de la economía chilena también van a estar casi en función, en gran medida, de este sector exportador. De tal manera que si el sector exportador cae en crisis, todas estas industrias que prestaban servicios y ofertaban bienes en un comercio de cabotaje fabuloso hacia el norte de Chile, iban a también a caer en crisis. Se achica el sector exportador, se achican los impuestos, pero también se achica el resto de las industrias dependientes del sector exportador. Ahora, ¿cuáles son estas industrias? Bueno, la industria de la producción de alimentos, carnes, ya trigo, cebada, avena, harinas, etcétera, etcétera. Ya las hortalizas, la fruta y todas aquellas manufacturas como telas, pantalones, zapatos, gorros y algunas manufacturas ya de carácter más productivo como palas, chuzos, carretillas, ya algunas fundiciones que hacían algún tipo ya de bienes para estas empresas, cadenas, etcétera, cabrestantes, van a caer también en crisis. Por tanto, si nosotros nos damos cuenta, acá hay una red ya de mutuas dependencias de la economía chilena en sus espacios geoeconómicos con el sector exportador y el sector exportador con la economía de los Big Four, ¿ya? De los cuatro grandes, sobre todo Gran Bretaña y los Estados Unidos. En cuarto lugar está el problema de los ingresos nacionales y del estado procíclico exportador. ¿Qué significa esto? Que los ingresos, como ya lo hemos hablado muchas veces, los ingresos del Estado dependen de la riqueza exportadora. Si disminuye la riqueza exportadora, ya de 100 a 50,
eso va a significar que el Estado chileno va a cobrar la misma cantidad de impuestos, pero sobre un volumen de riqueza o una torta de riqueza más chica. Si era así, se achicó así. Entonces va a tener el mismo pedazo, ¿ya? Pero como la torta se achicó, el pedazo que le va a corresponder al Estado va a ser más chico, ¿ya? Y ahí hay toda una discusión, como lo dijimos en una clase anterior, en torno a subir los impuestos en un momento de crisis, lo cual era difícil porque las empresas, al igual que la crisis actual, podían quebrar, ¿ya? Y si quebraban, se incrementaban las cesantías. Por tanto, ahí había un problema, ¿ya?, a resolver, y la forma como tuvo de resolverlo el Estado en la época fue endeudándose, ya con créditos internos y sobre todo con créditos externos, ¿ya? Veamos esto en un mapa. Si ustedes se dan cuenta, este es un mapa actual de Chile. Está la región de Arica y Parinacota, que es la región número 15, después viene la Tarapacá, que es la primera, y la región de Antofagasta, que es la segunda, ¿ya? Ahí está lo que nosotros llamamos el Norte Grande, sobre todo de Tarapacá, Antofagasta, Iquique, y en la ciudad de Antofagasta, ¿ya? Ahí sale el cobre y el salitre de Chile. Para la época es la gran región exportadora. Está el Norte Chico con Atacama, ¿ya?, y con Coquimbo, pero acá se arma esta red de relaciones entre Norte Grande y Norte Chico con la quinta región a la décima. La quinta región es Valparaíso, región metropolitana, Libertador General Bernardo Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Ríos y los lagos. Es decir, de la mitad de arriba de Chile a la mitad de abajo, ya antes de los canales y todas estas islas que uno ve, hay una relación de dependencia mutua. El Norte Grande y en menor medida, muy poco el Norte Chico, exportan, y la otra mitad de Chile, hasta los lagos, abastecen sobre todo a la región del Norte Grande, ¿ya? Entonces ahí se produce este linkage, este encadenamiento, ¿ya?, de dependencias y de riqueza. Si la economía internacional funciona muy bien, no solo el sector exportador, sino las regiones del centro-sur de Chile van a prosperar, y los ingresos del Estado al prosperar el Norte Grande, el Norte Chico, de la quinta a la décima región, ¿ya?, al prosperar también esas otras regiones, los ingresos del Estado también van a prosperar mucho. Entonces se produce este ciclo virtuoso cuando todas las cosas van bien, y este ciclo maldito cuando la economía internacional entra en crisis y todo puede ir de mal a peor, ¿ya? Acá vamos a ver este diagrama de dependencia externa. Arriba tenemos economía internacional y entre paréntesis aparece dos signos más o menos. Vamos a empezar por más, que significa auge, y menos, que significa crisis. ¿Estamos? Entonces, economía internacional, cuando está a más, en auge, está creciendo, va a demandar más recursos naturales. ¿Cuáles son esos recursos naturales? El cobre y salitre. Eso va a tener un impacto en el Norte Grande sobre todo, y en menor medida en el Norte Chico. Ya van a generarse grandes ingresos de riqueza. Esa riqueza del Norte Grande va a permitir demandar ciertos productos de la economía internacional, pero también va a permitir demandar bienes diversos y servicios diversos de las regiones, ya quinta, décima región. Esto
tanto el norte grande como el norte chico van a prosperar, las otras regiones van a prosperar, van a incrementarse los ingresos estatales, el Estado va a demandar bienes a la economía internacional, pero también con sus ingresos va a financiar políticas sociales, la región quinta a décima región va a su vez también demandar bienes a la economía internacional, ¿ya? Y por tanto, si la economía internacional a su vez se retroalimenta con la economía chilena y con todo el resto de las economías, va a ofertar una gran cantidad de bienes que van a ser consumidos por el norte grande y por el resto de las regiones de Chile y por el Estado. Entonces, acá hay un diagrama que nos permite entender cómo está funcionando. Por el contrario, si la retrotracción a partir de la economía internacional es negativa, ya el signo menos, es decir, la economía internacional está en crisis porque está en crisis Gran Bretaña o los Estados Unidos, por ejemplo, se van a demandar menos recursos naturales, por tanto menos cobre y salitre. Eso va a impactar en la riqueza del norte grande y el norte chico. Obviamente, si son más pobres, van a demandar menos bienes a la economía internacional, pero también van a demandar menos bienes al resto de las regiones de Chile, y al empobrecerse las regiones del Chile, del resto de las regiones de Chile y el norte grande y el norte chico, eso va a afectar los ingresos totales y van a bajar el gasto en políticas sociales, pero a su vez va a bajar las demandas que puede hacer a la economía internacional, ¿ya?, el Estado, y las demandas que puede hacer a la economía internacional las otras regiones que no son el norte grande y norte chico. Por tanto, va a haber una baja de la demanda internacional de la economía chilena, y esto va a afectar a que la economía chilena se retrotraiga mucho más y va a afectar su nivel de oferta, ¿ya? Por tanto, mientras va mal, todo va peor, si se dan cuenta. Cuando va bien, todo va mejor, ¿ya? Ahora, veamos esto a través de la ecuación del PIB. Acá están las definiciones de lo que es el PIB y de sus componentes. El PIB es la medida estándar internacional, ya construida a partir de la teoría keynesiana. No fue construida por Keynes, pero sí por sus discípulos, ya John Stone, que va a ganar el premio Nobel en el año 1982 por su aporte a la construcción de medidas para medir la macroeconomía. Y el PIB es la producción nacional en el territorio nacional de cualquier bien y servicio en el mercado formal. Ahora, acá hay un problema. Para medir el PIB para los años más ya atrás nuestro, sobre todo a fines del siglo XIX, siglo XVIII, en muchos países incluso durante todavía el siglo XX y incluso hoy en día, es que el mercado informal genera mucha riqueza. Por tanto, ahí hay un problema de subestimación de la cantidad de riqueza que se produce y se transa, ¿ya? Porque esto solo mide el mercado formal. Formal es que se emite boleta, ¿ya? ¿Durante qué tiempo? Durante un año. No importa si son empresas chilenas o extranjeras, y estos bienes se valoran a precios de mercado. Ya ahí hay otro problema, la valoración a precios de mercado de los bienes, porque hay bienes que van depreciando su valor y otros bienes que van subiendo su valor, ¿ya? Ahora bien, el PIB, desde el punto de vista del gasto, se puede medir por el ingreso, por el nivel de producción o por el gasto en consumo que se realiza. Nosotros lo vamos a ver a través del gasto, ¿ya? Se compone de las siguientes variables: de la variable C, que es consumo de familia y personas; de la variable I, que es inversión, que es el gasto que realizan las empresas; de la variable G, que es el gasto que realiza el Estado;
y de la variable XM. La variable XM, X es exportaciones, ¿ya? Y M es importaciones. Si nosotros restamos las exportaciones de las importaciones, tenemos la balanza comercial, la llamada balanza comercial, o las exportaciones netas. Ahora, ¿qué se transa en esta balanza comercial o exportaciones netas? Esencialmente lo que se transa son mercancías, que es una cosa concreta, como un quintal de salitre o una libra de cobre, ¿ya? No mide necesariamente, ya, la balanza comercial, los servicios. Ahora bien, veamos cómo funciona esto a través de la ecuación del PIB. Nuevamente vamos a ver en el diagrama la ecuación del PIB. I es igual a C más I más G más exportaciones menos importaciones, y vamos a ver una serie de flechas con unos números y en paréntesis más o menos. Más es que hay auge económico, menos es que hay crisis económica. Partamos. Y partimos con el número 1, el origen de todo. ¿Ya? El origen de todo es X, que son las exportaciones, el sector exportador. Si el sector exportador está en auge, lo primero que se va a activar, por tanto, es la variable X. Si se activa la variable X en la ecuación del PIB, ¿ya? En el sistema, lo segundo que se va a activar en una economía exportadora es la variable I o variable inversión. Si se activa la variable inversión, se va a activar inmediatamente la contratación de mano de obra y por tanto, ¿ya?, la variable consumo. Y al activarse la variable inversión, porque las empresas están creciendo, porque están exportando más y están contratando más mano de obra, por tanto la variable C, y hay gente con más ingresos y mejores ingresos, lo que se va a activar inmediatamente es la variable 3, que es la variable gasto, ¿ya?, que son los ingresos del Estado. Si las empresas, los trabajadores, las empresas, variable I, los trabajadores, variable C, ¿ya?, la variable Estado, que es la variable G, se activan e incrementan sus ingresos, lo que va a tender a ocurrir es que se incrementa en el fondo la demanda agregada, que es la variable 4. Y si se incrementa la variable 4, crecen las importaciones. Y al crecer las importaciones, se incrementa la actividad de la economía internacional, ¿ya? Y si la economía internacional tiene más plata, va a demandar más exportaciones y nuevamente variable 1, variable 2, 3, 4, 5. ¿Se entiende? Acá hay una retrotracción positiva. Pero ¿qué pasa cuando hay una retrotracción negativa? Bueno, el comercio internacional viene a la baja, es decir, la demanda se desplaza ya hacia adentro, hacia la izquierda, de tal manera que van a haber menos exportaciones. Si hay menos exportaciones, va a bajar la inversión. Si baja la inversión, va a bajar el consumo, y si baja el consumo y la inversión, va a bajar el gasto, y si baja el consumo, la inversión y el gasto, va a haber menos demanda agregada, van a haber menos importaciones, y eso va a tener a su vez impacto en la economía internacional. Ahora, Chile no mueve la economía internacional, pero es un eslabón entre tantos otros países, ¿se entiende? Por tanto, el conjunto de países, si va a la baja, la economía internacional va a la baja y por tanto va a demandar menos exportaciones chilenas. Y eso tiene un impacto interno en la economía chilena. Ahora, está el quinto punto, que es el crecimiento empobrecedor de Jagdish Bhagwati, que es un economista hindú que ha hecho carrera en los Estados Unidos de gran nivel. Ya, ahí está el artículo, el año. Ahora bien, ¿qué es el crecimiento empobrecedor?
lo que va a tender a ocurrir es que efectivamente la economía chilena, cuando hay una retrotracción negativa de la economía internacional va a tender a demandar menos bienes y servicios. Es decir, la demanda se va a desplazar hacia adentro, hacia la izquierda, a un menor nivel. Con eso va a bajar la cantidad demandada y van a bajar los precios. Y eso va a afectar los ingresos de la economía chilena. Por tanto, ¿qué va a tender a tratar de hacer la economía chilena de la época? Bueno, a ampliar la capacidad productora en un momento en que las cantidades y los precios van a la baja. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la economía chilena, como tiene un rol importante en dos mercados de la época, como es el mercado del cobre y sobre todo del salitre, sus incrementos de la producción van a hacer bajar aún más los precios, y al bajar más los precios por este intento de sobreofertar el mercado internacional para recuperar los ingresos perdidos, ya va a hacer que curiosamente se obtengan cada vez menos ingresos. Por eso se llama crecimiento empobrecedor, porque si bien se está incrementando la producción, los ingresos obtenidos por ese mayor nivel de producción cada vez van a la baja por la baja de precio. ¿Ya? Por tanto, ¿ya? Es un incremento de Q con una baja de P. Curiosamente, cuando somos más productivos, producimos más bienes, lo que estamos haciendo es afectar los precios. Y al bajar los precios, nuestro ingreso total disminuye y por tanto, si bien estamos creciendo en la producción real, en los ingresos nominales estamos perdiendo. ¿Ya? Crecimiento empobrecedor. Eso es el crecimiento empobrecedor. ¿Ya? ¿Qué es la enfermedad holandesa o síndrome holandés? Bueno, la enfermedad holandesa o el síndrome holandés fue descubierto en Holanda ya a comienzo en el año 74-75. ¿Qué ocurre en el año 74-75? 1974-75, la primera gran crisis del petróleo. Se funda la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y lo que tienden a hacer ellos es a fijar el nivel de oferta, y al fijar el nivel de oferta, en el fondo fijan la escasez, y al fijar la escasez da una demanda creciente por los procesos de industrialización de los grandes países, de las economías de la OECD, ¿ya? Lo que va a tender a ocurrir en el fondo es que el precio de la energía, porque el petróleo es un energético, va a tender a subir. Y al subir van a incrementar sus ingresos, estas economías. Bueno, los países van a buscar sustitutos al petróleo. Y algunos países del norte, en el mar del norte de Europa, van a encontrar petróleo. ¿Ya? Un petróleo liviano, muy fácil de elaborar, ¿ya? Y este petróleo va a generar grandes riquezas para Noruega, para Escocia y Holanda. Y esto va a hacer que estos países tengan un ingreso extraordinario y van a entrar muchas divisas. Las divisas es la moneda extranjera en torno a la cual se transan estos commodities, que pueden ser para la época ya, del salitre y el cobre, o la libra esterlina, o los dólares norteamericanos. En este caso eran dólares norteamericanos. La economía de estos tres países, Holanda, Escocia y Noruega, se forraron en dinero, en dólares, y cuando hay un exceso de oferta de dólares, lo que va a tender a ocurrir es que el dólar tiende a bajar su valor, a depreciarse, y la moneda nacional tiende a apreciarse. Y esto va a tener
nefastas consecuencias para la economía. ¿Ya? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que, en primer lugar, al ser más barato, la moneda extranjera va a ser más barato importar. Y por tanto, la industria nacional va a perder competitividad y si estos países se van a empezar a desindustrializar, curiosamente, ya por este boom exportador. Y a su vez, el sector líder o en boom va a sufrir la sobreinversión. Entonces, la inversión que debía ir a todos los otros sectores que iba tradicionalmente se va a concentrar en el sector ganador. Por tanto, si bien baja un poco los precios, la cantidad de Q o de bienes exportados se va a incrementar dado este boom, ¿ya? Y eso va a generar obviamente que los ingresos del sector se vayan acumulando las entradas de dólares, la moneda cada vez se deprecie más el dólar, se aprecia el peso y cada vez se importe más bienes ya extranjeros. Y eso va a ocasionar que la industria nacional empiece a quebrar porque no va a ser competitiva en términos de calidad, de precio y tecnología. Porque además tenemos que pensar, sobre todo en economías subdesarrolladas como la chilena, que los productos importados cumplen no solo una función de satisfacer las necesidades, ya, sino también una función simbólica. Es decir, tener un bien importado genera un estatus en el grupo de pares. ¿Ya? Por tanto, curiosamente, cuando la gente piensa que está ganando, puede estar perdiendo porque se está produciendo el síndrome holandés. De hecho, en los ciclos de boom del salitre, del cobre, incluso del cobre, hasta hace poco, entre el año 2004 hasta el 2014 o 2012, el boom del cobre y de las materias primas, en los precios de las materias primas, ya va a originar una depreciación del dólar que llegó a valer ya hacia 2011, 2012, ya 2013, ya comienzo 2013 valía 460 pesos, hoy día está 850 el dólar, peso, ya, 460 pesos, es decir, viajar, gastarse la plata a manos llenas en productos en el extranjero o en el extranjero era muy barato para los chilenos. Ahora tienen que pagar el doble por lo mismo, entonces sale mucho más caro, ¿ya? Entonces ahí, cuando pensamos que estamos ganando, estamos perdiendo. Entonces el problema es el siguiente, ¿ya? ¿Qué podemos hacer con esos ingresos extraordinarios? Bueno, hasta mediados de los años 70, de los 1970, no se conocía esta enfermedad holandesa. Ya no se había analizado en términos de teoría económica, ahora se sabe. El primer país que hizo algo para solucionar los problemas de este boom exportador precisamente va a ser Noruega, creando un fondo soberano, que es el fondo soberano más grande del mundo, que tiene alrededor de $1 billón en español, $1 trillón en inglés. $1 trillion, eso es mucho dinero, estimado amigo, demasiado dinero, ¿ya? ¿Para qué? Para que esos ingresos extraordinarios no se queden dentro de la economía noruega, ¿ya? Sino que lo que se va a hacer es sacarlos e invertirlos en el extranjero y solo los intereses van a servir para pagar el gasto social, como pensiones universales, etcétera, etcétera. Gasto en salud, si renta el 10% al año o el 8% son 80, 100 mil millones de dólares. Y con eso ya los noruegos están financiando un montón de políticas sociales. Acá se tendió a hacer lo mismo en Chile, ya,
a partir del año 2002 con dos fondos, el Fondo de Estabilización Económica y Social y el Fondo de Pensión Solidaria, ya que todavía existen y tienen algo de plata acumulado, ya no han sido mayormente gastados, seguramente se van a gastar ahora, ya, y sirven para pagar este gasto social y evitar que la moneda chilena se aprecie mucho y que la moneda extranjera, esencialmente el dólar, se deprecie mucho. Preguntas, ¿ya? Y esto es muy importante, estas preguntas, ¿ya? En Chile, entre los años 1900 y 1929, ¿existían en ese momento las condiciones para desarrollar un proceso de industrialización completo con desarrollo de tecnología ad hoc distinto del sistema primario exportador? ¿Podíamos industrializarnos realmente viendo las condiciones ya de los ecosistemas reales de la economía chilena en esos años en particular? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, lo vamos a analizar. Si la respuesta es sí, ¿cuáles son estas condiciones? ¿De qué tipo de industria a desarrollar estamos hablando? Si la respuesta es no, ¿cuáles son aquellas condiciones que no posibilitan el desarrollo de un proceso de industrialización? Ahora, si nos vamos a industrializar, necesariamente esto supone la no existencia de un sistema exportador poderoso, industrialización con autarquía, o por el contrario, se puede desarrollar un proceso de industrialización con un sistema exportador poderoso, es decir, industria más exportaciones. Los países que han logrado el desarrollo en el siglo XX, desde el año 1950 en adelante, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, ahora los Estados Unidos, vamos a ir adelantando un poco, lograron la industrialización con un sistema exportador poderoso. Ahora, ¿hacia qué mercados? Ahí hay que ver, ¿ya? Y lo que deberíamos preguntarnos es, actualmente, hoy en día, ¿cuál es el paradigma industrializador que está presente en la sociedad chilena? ¿Es propio de qué revolución industrial? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta revolución industrial? El paradigma es cuál es la idea social, ya, que está en el sustrato común general de lo que debemos hacer en torno a generar mayor valor agregado en la economía chilena. ¿En qué tipo de proceso de industrialización nos vamos a meter? ¿En el primero, en la segunda, en la tercera, en la cuarta revolución? ¿Podemos insertarnos? ¿Tenemos los elementos para hacerlo? ¿Qué hay que hacer para hacerlo? ¿Ya? Se dicta una ley y dictando la ley, como es la mentalidad ya mágico-infantil latinoamericana y chilena, dictando la ley hecha la realidad, o esto es un proceso que hay que construir y que demora tal vez 3 generaciones y por tanto es un trabajo arduo, extenuante en el tiempo, un trabajo no solo arduo y extenuante en el tiempo, 30, 40 años de trabajo duro, ya, más trabajar que disfrutar, arduo en el tiempo y constante, permanente, perseverante, porque uno de los grandes problemas de las economías exportadoras o de las economías latinoamericanas es que tienen ciclos de auge que pueden avanzar mucho en 5, en 8, en 10 años, después viene una crisis de 2, 3 años y en esos 2, 3 años se desavanza todo lo que se hizo en 10 años, incluso se llega a un punto en que se retrocedió mucho más. ¿Ya? Chile en el 2020 tiene un nivel de desarrollo, viene una crisis y tal vez el nivel de desarrollo que quedamos es igual al que teníamos en el año 1950. Eso es muy común en la realidad latinoamericana. Entonces esos son elementos que hay que analizar. ¿Ya? En los Estados Unidos, culturalmente, hay un dicho que a veces la gente soslaya, no se da cuenta porque está metido ahí.
si uno ve en las calcamonías, en los tickets detrás de en los autos, en las patentes, incluso a veces en lecheros, ¿ya? En las poleras, tienen un dicho: no pain, no gain. ¿Ya? Sin sacrificio no hay ganancia, sin esfuerzo no hay ganancia. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿ya? Y eso marca bastante la diferencia en términos de mentalidad social, ¿ya? No es simplemente dictar una ley. La ley es el fin de un ciclo, pero es el comienzo de un nuevo proceso, y un proceso como la industrialización es un proceso de larga duración. Ya no se hace en 4 años, ni en 10. Estamos hablando de 30, 40 años. Y ahí hay una diferencia para dar el salto, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tomar conciencia, ¿ya? Ahora bien, de acá vienen una serie de textos que son interesantes y que me gustaría que lo leyeran. El texto de Javier Sala y Martín es un texto que viene muy bien al caso, ¿ya? El texto de Edmund Fels, premio Nobel de Economía en el año 2006, La masa floreciente o la sociedad floreciente, también nos tiene que decir algo, ¿ya? Y el texto de Carlo Cipolla, profesor de la Universidad de Pavia y de Berkeley, que también es muy relevante, de este gran profesor italiano, ¿ya? Porque en el fondo, cuando adquirimos la tecnología, no solo adquirimos tecnología, tenemos que pensar que detrás de ello hay un montón de otros elementos. Cuando adquirimos tecnología, también adquirimos ya la mentalidad, la cultura, el concepto de ciencia, de lo que podemos usar esa ciencia, de lógica científica, de los cambios de paradigma científico y los cambios de paradigma social que pueden haber detrás de los usos ya de estas tecnologías. Solo piensen en los celulares, el impacto cultural y político y social que puede tener un celular ya como objeto tecnológico. Y por tanto no es simplemente algo que se usa, sino que también se va adoptando y se va adaptando a la economía, al ser social ya de Chile. Y esto es muy interesante, ¿ya? Los otros dos textos hablan de la importancia de la innovación, innovando en masa, y esto es algo más profundo que la mera innovación, sino el cambio cultural cuando agarramos ya estos elementos tecnológicos. Al partir de un ejemplo que es el uso de la pólvora, de los cañones, de las balas de cañones, ya por parte de China. China inventó todo esto, pero no fue capaz de llevarlo al nivel de expresión que lo llevó Europa occidental en su momento. Y por eso China fue conquistado por Europa. Entonces, ya, acá hay un elemento interesante. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles, vamos a empezar a ver los problemas de la cuestión social. Gracias.